iniciamos con nuestro estudio de la Confesión Bautista de Londres de 1689 y estamos en el segundo párrafo del capítulo 2, en la doctrina de Dios y de la Santísima Trinidad. ¿Traen sus confesiones, mis hermanos? ¿Confesiones? ¿Tienen sus confesiones? Me interesa mucho que se familiaricen ustedes con ella, porque les va a funcionar como un manual muy práctico para llegar a conocer a nuestro Dios en las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Capítulo 2 del párrafo 2, el punto 2, y podríamos titular todo el párrafo 2 de este capítulo como las relaciones de Dios con sus criaturas. Es decir, que en este párrafo 2 tenemos una confesión ortodoxa de cómo los atributos de Dios que vimos en el párrafo 1 impactan la relación que tiene con sus criaturas. Vean el párrafo 1 en sus confesiones. ¿La tienen, hermanos? Párrafo 1 en sus confesiones. Me gustaría si alguien puede tomarla y podría rápidamente decirme qué hemos estado aprendiendo a lo largo de este primer párrafo del capítulo 2, donde vimos que el Señor, nuestro Dios, es el Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es del mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo, pues nosotros somos finitos, ¿verdad? Y Él, siendo infinito, se hace imposible prácticamente para nosotros como criaturas finitas poder comprender la esencia de nuestro Dios, ¿verdad? Vimos que es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, ni miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Vimos que es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso. Y a veces nos acostumbramos a estas palabras y las decimos sin tomar y meditar un tiempo para entender qué estamos diciendo, ¿verdad? Con todopoderoso, ¿verdad? Inescrutable, santísimo, sapientísimo, libre y absoluto. Y llegamos a este punto en el punto 6 del primer capítulo que dice que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es decir, en el primer párrafo vimos el atributo de Dios que es soberano, ¿verdad? Y que hace su voluntad según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, ¿verdad? Y todo es para su propia gloria. Entonces estuvimos viendo los atributos de Dios en ese primer párrafo. Y cuando vemos este punto 6 de este primer párrafo, que Dios hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria, vimos que en una palabra Dios es soberano. Soberano en su voluntad creadora y todo es para su gloria. Proverbios 16:4 dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. El punto que la confesión amplía en este párrafo 2.2, que será el que vamos a estudiar hoy, nos va a ayudar a entender este atributo de Dios en relación a nosotros. Y es que no podemos esperar que Dios se relacione con nosotros, sus criaturas, y el resto de sus criaturas en una forma contraria a sus atributos. No es posible, ¿verdad? A sus atributos, a su carácter, a su naturaleza.
porque eso no sería el Dios verdadero, si no podemos, si no se relaciona de acuerdo a sus atributos, a quién es Él. Entonces, si nosotros nos formamos una idea que no va de acuerdo a esto, sería una creación nuestra, ¿verdad? Sería una invención nuestra en nuestra mente, un producto de nuestra imaginación. Y este tema una vez fue generalmente entendido y fue una frase comúnmente utilizada en la literatura religiosa y fue expuesta frecuentemente desde los púlpitos, y me refiero a la soberanía de Dios. El comentarista dice: el correcto entendimiento de esta doctrina trajo consuelo a muchos corazones, y escuchen, y le dio virilidad y estabilidad al carácter cristiano. Voy a repetirlo. El correcto entendimiento de esta doctrina trajo consuelo a muchos corazones y le dio virilidad y estabilidad al carácter cristiano. Es decir, el creyente verdadero se puede saber seguro y protegido por un Dios soberano. El creyente verdadero se puede saber seguro y protegido por un Dios soberano, y que además es todopoderoso. Es fuerte y poderoso, además de sabio y bueno. Es por eso que el comentarista dice que le dio virilidad y estabilidad al carácter cristiano. Es decir, que no debemos ser cristianos que nos tiemblan los pies ante cualquier situación que aparentemente se sale de control. Y trae consuelo ante las pruebas y dificultades, ¿verdad? Y pruebas que a veces pueden ser duras. Para nuestro estudio estamos usando el bosquejo de Sam Waldron, que está aquí abajo, que titula cada punto del párrafo de la siguiente forma: su independencia autosuficiente tocante a ellas, es decir, a sus criaturas, que vimos hace 2 semanas. Y el punto número 2 que estudiaremos el día de hoy: su dominio soberano sobre ellas, sobre sus criaturas. También para este estudio me apoyé del libro La soberanía de Dios de A.W. Pink. Dicho esto, el día de hoy continuaremos. Capítulo 2, párrafo 2.2. Título del estudio: el dominio soberano de Dios sobre sus criaturas. Que dice: Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Y nos da varios versículos que estaremos tocando a lo largo de nuestro estudio. En sus confesiones ustedes pueden ver abajo del párrafo, pueden ver que el punto 2 tiene Apocalipsis 4:11, 1 Timoteo 6:15, Romanos 11:34 al 36 y Daniel 4:25, 34 y 35. Ahora, ¿qué tenemos acá? Los escritores, después de confesar cómo el autoexistente y autosuficiente se relaciona con sus criaturas, ellos lo hacen aclarando que Él no tiene necesidad de ninguna de ellas, sino que solo manifiesta su propia gloria en ellas, hacia ellas y sobre ellas, tal como lo vimos hace 2 semanas. Ahora ellos continúan desarrollando la soberanía.
la soberanía creadora de Dios, dado que Él es el creador, el dueño y la fuente. Por eso mismo Él tiene dominio sobre ellos. A.W. Pink comenta en 1918, que fue cuando escribió la primera edición de su libro La soberanía de Dios, que tristemente mencionar la soberanía de Dios ya era en muchos lugares hablar una lengua desconocida. Estamos hablando de 1918. Ya era tristemente en muchos lugares hablar de una lengua desconocida. Y agrega, 1918, que si anunciáramos desde el púlpito que el tema del discurso sería la soberanía de Dios, sería como si tomáramos prestada una frase de una lengua muerta. Un lenguaje ya no usado, que ya se extinguió, que ya no hay gente actualmente que hable de esto. Ya se extinguió las últimas personas que hablaban ese lenguaje. Como si alguien hoy quisiera hablarnos creo que sí hay algunos, ¿verdad? Tarahumara o zapoteco, o en alguna lengua que ya no se habla. No entenderíamos nada. Y esto fue en 1918. Pero tristemente hoy está quizá peor que esos tiempos. Y es verdaderamente desafortunado que esto sea así. Que la soberanía de Dios la pasemos rapidito, nada más por sentado, ¿verdad? Él definió esta doctrina como la clave de la historia, el intérprete de la providencia. No es casualidad que después de estudiar este pasaje, los atributos de Dios, la Trinidad, veremos en el capítulo 3 el decreto de Dios, y después en el capítulo 4 la creación, y el capítulo 5 de la providencia, es decir, en un orden sistemático. Él dice que es como la clave de la historia, el intérprete de la providencia, y él la llamó la urdimbre y trama de la Escritura. Y a lo que se refiere con urdimbre y trama, se refiere a un conjunto de hilos que, cruzados y enlazados con los de la trama de una tela o de un telar, forman una tela. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo se arman los telares y cómo se cruzan los hilos y se van conectando entre sí y va saliendo a lo largo el telar longitudinalmente. Él lo relaciona así. La llamó la urdimbre y la trama de la Escritura. Es decir, él agrega que la soberanía está en el fundamento de la teología cristiana y que es triste que sea descuidada y tampoco comprendida, porque estamos hablando del atributo del Dios soberano. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir con la expresión la soberanía de Dios? Lo que queremos decir es la supremacía de Dios. Dios está sobre todo. La realeza de Dios. Él es el Rey. La divinidad de Dios. Él no es como nosotros. Él no es como los hombres. Él es divino. Es Dios. Espíritu purísimo. Y esto es porque decir que Dios es soberano, mis hermanos, es declarar que Dios es Dios. Decir que Dios es soberano es declarar que Dios es Dios. Es declarar que Él es el Altísimo, que Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces?
Daniel 4:35. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el Todopoderoso, el poseedor de todo el poder en el cielo y la tierra, y que nadie ni nada puede vencer sus consejos, frustrar sus propósitos o resistir su voluntad. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 115:3. O decir que Dios es soberano es declarar que Él es el gobernante de las naciones, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Salmo 22:28. Hermanos, Él es quien establece reinos, derroca imperios y determina el curso de las dinastías que más le agradan. Es decir, que Dios es el gobernante soberano. Es declarar que Él es el único soberano, Rey de reyes y Señor de señores. 1 Timoteo 6:15. En otras palabras, la soberanía no deja espacio para tener dos soberanos. No hay espacio, solo hay lugar para un soberano en esta creación. Solo hay uno. Él es nuestro Dios, el único Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el eterno, el soberano de Israel. Y la confesión nos dice que Él es la única fuente de todo ser, de quién, por quién y para quién son todas las cosas. Es decir, Él es el creador de todas las cosas y por su voluntad existen y son. Vayan conmigo a Apocalipsis 4, versículo 11. Apocalipsis 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En este pasaje podemos ver un modelo celestial para la adoración terrenal, alabando a Dios continuamente y sin cesar, y literalmente es en referencia a su soberanía, a su carácter de creador todopoderoso, quien por su voluntad creó todas las cosas. Vean Apocalipsis un poco más atrás en el versículo 8, lo voy a leer. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, escuchen, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, al Eterno, al Alfa y Omega. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tenemos una imagen de adoración a Dios por su santidad absoluta y que incluye su poder soberano, pues Él es el que está sentado en el trono gobernando, el que vive por los siglos de los siglos, el eterno. Él es nuestro Dios. Versículo 11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra
y el poder. En otras palabras, digno eres de ser el soberano. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta imagen de los ancianos es la de criaturas humillándose delante del Señor y sometiéndose ante el trono de Dios por la salvación y victoria de Él, reconociendo a Dios sus derechos como emperador universal, reconociendo a Él como el soberano. Miren cómo la confesión agrega: teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio, para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade, pues Él las creó. Arthur Pink comenta: tristemente el Dios que se han creado algunas iglesias del siglo XX es un ser desvalido y afeminado, que no merece el respeto de ningún hombre. Lo voy a repetir: tristemente el Dios con D minúscula que se han creado algunas iglesias del siglo XX es un ser desvalido y afeminado, que no merece el respeto de ningún hombre. Y agrega que el Dios con D minúscula de la mente popular es la creación del sentimentalismo llorón. Así lo llamó A.W. Pink en el 1918, mis hermanos. El Dios con D minúscula de muchos púlpitos de hoy es un objeto de compasión más bien que de una reverencia que inspira asombro. Nada que ver con lo que vemos en Apocalipsis 4:11, ¿verdad? Del 8 al 11. La imagen que tenemos en Apocalipsis es un ejemplo de cómo debemos adorar a nuestro Dios. Un ejemplo celestial. Pero tristemente, hoy no se ve a nuestro Dios, porque no se le conoce. Y miren, hermanos, como en 1 Timoteo 6:12, Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos, que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le está diciendo a Timoteo: tienes a Jesucristo, ve a Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión, y delante del Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y noten el versículo 15 en la parte final: en la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios trino es el Dios que da vida, porque Él es la fuente de toda vida y quien manifiesta toda vida. Y en el tiempo designado, nuestro Dios, el único Dios verdadero y soberano, revelará al Señor Jesucristo, quien vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, porque Él es el soberano. Y nuestro Dios tiene el más soberano dominio de todas las criaturas, para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrada, pues Él es el creador. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Sin Él nada de lo que vemos sería. Nuestro Señor es el soberano y vendrá
a juzgar a los vivos y a los muertos, puesto que Él es el soberano creador de todas las cosas. Piensen en esto, mis hermanos. Dios es soberano sobre toda su creación y sobre todas sus criaturas. Y Él eligió tener una amplia y variada creación. Una amplia y variada creación. Por ejemplo, Él creó desde el serafín más elevado hasta el reptil más pequeño, rastrero, que se arrastra. Desde planetas que giran hasta átomos flotantes, diminutos. Es decir, desde el macrocosmos hasta el microcosmos. Y en lugar de hacer todo uniforme, Él hizo una amplia y variada creación. Y váyanme siguiendo en esto, porque esto nos va a traer mucho consuelo y mucho gozo. Él hizo una amplia y variada creación. Y pregunto, ¿quién estaba allí para cuestionar su placer soberano al crear? ¿Quién? En Génesis 1 podemos ver el ejercicio de la soberanía divina mucho antes de que el hombre haya visto la luz. Mucho antes de que el hombre haya visto la luz, vemos el ejercicio de la soberanía divina de Dios. ¿Quién aconsejó a Dios en la creación y en la disposición de sus criaturas? ¿Quién le dio consejo a nuestro Dios? Vean los pájaros, mis hermanos, volando por el aire, o a las bestias que llenan la tierra, o a los peces que nadan en el mar. Ahora pregúntense, ¿quién fue el que los diferenció a todos ellos? ¿Acaso no fue el Creador quien asignó soberanamente sus ubicaciones y cómo se adaptarían a esas ubicaciones cada criatura? Capacitó a los peces para vivir dentro del agua. Vean los cielos, mis hermanos, y vean cómo las escrituras dicen: una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. 1 Corintios 15:40. La pregunta es, ¿por qué tal desigualdad asombrosa? ¿Y por qué algunos de los cuerpos celestes deben estar situados más favorablemente que otros en relación al Sol? ¿Quién lo determinó así? ¿Y por qué hay estrellas fugaces y estrellas errantes? Judas 13. Y a todo esto, ¿cuál es la única respuesta, mis hermanos? A todo esto, ¿cuál es la única respuesta? Es por su voluntad que existen y fueron creados. Apocalipsis 4:11. O piensen también en los animales, la gran variedad que hay. ¿Qué comparación hay entre un león y un cordero? El oso y un cabrito, el elefante y un ratón, o unos como el caballo y el perro están dotados de cierta inteligencia, y otros como las ovejas y los cerdos casi desprovistos de inteligencia. O por qué algunos están diseñados como bestias para cargar y otros viven en completa libertad. ¿Por qué el burro y la mula están encadenados a una vida de trabajo, mientras que el león puede vagar libremente por la jungla, o un ave puede volar libremente y cruzar océanos?
Algunos son aptos para alimento, para el hombre, y otros no. Unos son hermosos, otros no tanto. Unos son muy fuertes, otros son indefensos. Unos ágiles, otros apenas se pueden arrastrar. Algunos pueden vivir muchos años, otros unos pocos meses, incluso días. Y esto se repite igualmente para las aves y animales marinos. Hay una gran variedad en la creación de Dios. Y lo mismo podríamos decir de las criaturas angelicales. Así como en todas partes vemos el mismo placer soberano del Creador, vemos que algunas criaturas angelicales tienen un rango más alto que otros. Hay unos más poderosos que otros. Algunos incluso están más cerca de Dios que otros. La Escritura revela una variación determinada y definida para ellas. Desde el arcángel pasamos a serafines y querubines, y luego a principados y potestades, Efesios 3:10, y de principados y potestades a gobernadores, y después a los mismos ángeles e incluso a los ángeles elegidos. 1 Timoteo 5:21. Y con todo esto podríamos preguntarnos, ¿por qué esta diferencia y orden? Y todo lo que podemos decir: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 115:3. Ahora, mis hermanos, si vemos la soberanía de Dios desplegada a lo largo de toda su creación, ¿por qué pensamos que es algo extraño si lo vemos operar en medio de la familia humana? Voy a repetirlo. ¿Por qué pensamos, si vemos la soberanía de Dios desplegada en toda su creación, por qué pensamos que es algo extraño si lo vemos operar en medio de la familia humana, del hombre? ¿Por qué pensamos que es extraño si a Dios le agrada dar 5 talentos a uno y a otro solo 1 talento? ¿O por qué recompensa y paga igual al que empieza a trabajar temprano como al que llega más tarde? ¿Por qué se piensa que es extraño si uno nace con una constitución robusta y otros de los mismos padres es frágil y enfermizo? ¿Por qué Abel fue cortado en su mejor momento, mientras que Caín sufrió el vivir durante muchos años? ¿Por qué nos parece extraño que algunos nazcan poco agraciados intelectualmente y otros más agraciados, más dotados intelectualmente? O que unos nazcan con un temperamento centrado en sí mismos, egoístas, y otros que sean naturalmente autosacrificados, sumisos y mansos. ¿Por qué se piensa que es extraño que algunos sean elegidos para dirigir y gobernar, mientras que otros estén capacitados para seguir y servir? Esto es algo que la herencia familiar o genética y el medio ambiente no puede explicar, todas estas variaciones y diferencias. ¿No es acaso Dios quien hace que uno sea diferente de otro? La pregunta es, ¿por qué Dios debe hacerlo así? Y aún la respuesta debe ser así: Padre, porque así te pareció que era bueno delante de tus ojos. Aprendamos esta verdad básica, que el Creador es soberano absoluto
ejecutando su propia voluntad, realizando su propio placer y considerando nada más que su propia gloria. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Proverbios 16:4. Pink comenta: ¿acaso no tenía él un derecho perfecto para hacerlo? Dado que Dios es Dios. ¿Acaso no puede hacer el alfarero lo que quiere con la masa? Para meditar, mis hermanos, quien se atreve a desafiar el privilegio de Dios o la facultad o atributo soberano, ¿quién se atreve, mis hermanos? ¿Quién se atreve a desafiar su privilegio, facultad o atributo soberano? O murmurar contra él, porque hacer esto es rebelión a la autoridad soberana. Cuestionar sus caminos es contradecir su sabiduría. O criticarlo es un pecado considerado de lo más profundo. Criticar a nuestro Dios soberano, sapientísimo. Eso nos debería de bastar, que Él es sapientísimo y bueno. Eso debería de ser suficiente. Que Él es soberano, porque es el creador, Él es todopoderoso, Él es sapientísimo y bueno. ¿O es que hemos olvidado quién es Él? La Escritura nos dice: como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? No podemos hacernos una imagen incorrecta de quién es Dios, el soberano, el todopoderoso, el sapientísimo, único Dios verdadero. Nuestro Dios es, incluso, mis hermanos, es soberano aún en el gobierno terrenal de las criaturas. En Daniel 4:25, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Creo que todos deben de conocer un poco esa historia, ¿va? Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Él dice que sería hecho como una bestia, es decir, que perdería el juicio por 7 años. Es decir, Dios soberanamente lo haría enloquecer para que al final recobrara su sano juicio. Y Daniel lo llama a arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. ¿Escucharon, mis hermanos? El sueño de Nabucodonosor, Daniel se lo revela. Iba a ser enloquecido al nivel de una bestia. Y iba a ser por 7 años. Daniel lo llama a arrepentirse antes de que fuera demasiado tarde y le dice, versículo 25, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo, escuchen, mis hermanos, tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. En Daniel 4:34 y 35, después del cumplimiento del sueño y fin de la humillación, vemos la confesión, el arrepentimiento y reconocimiento de Nabucodonosor de la soberanía de Dios, que Dios es Dios. Versículo 34,
Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Hermanos, noten algo aquí. En el estado irracional de Nabucodonosor, al final del tiempo, el rey pudo entender lo que nunca entendió en su estado racional. En su estado racional él fue llamado al arrepentimiento y tuvo que pasar lo que Dios le dijo, 7 años de llevarlo al nivel de una bestia y ahí llamarlo. Y en su estado irracional reconocer al Altísimo. Estando coherente él, creyéndose el gran rey, no pudo reconocer al Altísimo. Su soberbia, su altivez no le permitía verlo. El Señor lo humilló al nivel de una bestia y en ese estado es que él pudo entender lo que nunca entendió en su estado racional. Mis hermanos, Dios gobierna soberanamente y la única explicación factible para esta transición de irracionalidad a un entendimiento racional espiritual es la intervención misericordiosa y soberana de nuestro Dios Trino. Únicamente esta es la única explicación factible, la intervención misericordiosa y soberana de nuestro Dios Trino. Y sin esta intervención divina, todo pecador está condenado. Pero por su misericordia y gracia soberana, escuchen, con una intervención divina los pecadores son maravillosamente convertidos. Y todos los hombres, quien quiera que sean, ricos o poderosos, chicos o grandes, pequeños o mayores, maduros o inmaduros en edad, son considerados como nada y no pueden poner en peligro el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y nadie puede impedir que él haga lo que quiere. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Daniel 4, versículo 35. Y en aplicación para todos, la historia de la conversión de Nabucodonosor ilustra la proposición teológica de Pablo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Señor misericordiosamente dio su palabra y gobernó soberanamente todas las circunstancias que llevaron al rey pagano a la salvación. Porque Dios es soberano en la salvación del hombre. Y toda persona que está aquí sin el Señor, debiéramos atender al llamado de arrepentimiento antes de ser sometidos, si es que somos sus hijos, antes de ser sometidos a una prueba como la que vemos en Nabucodonosor. Deberíamos de reaccionar al escuchar su voz, porque Dios nos ha puesto a todos los que están aquí, a todos mis hermanos, a los que creen y los que no creen, los ha puesto aquí hoy para escuchar su palabra. Y bien harían si se arrepienten hoy y no endurecen su corazón como lo endureció Nabucodonosor, ¿verdad? Y atienden a la palabra de Dios, al Rey soberano y todopoderoso. Dios es soberano en la salvación del hombre. Por ello el apóstol Pablo en Romanos 11 concluye con la única respuesta apropiada a las maravillas de la gracia soberana de Dios. Él concluye en admiración y adoración por sus sabios decretos y su soberanía absoluta para mostrar su misericordia. Porque ¿quién entendió la mente del Señor?
¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Si estás hoy aquí sin el Señor Jesucristo y escuchas su palabra, si escuchas la voz del soberano, el todopoderoso, el que es capaz de condenar con la muerte eterna o de bendecir con la vida eterna, has de arrepentirte y reconocerlo como tu Señor y Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, a quien dio su vida en rescate. Pero no endurezcas tu corazón. Escucha la voz que te llama al arrepentimiento. Reconoce que Dios es el soberano, el todopoderoso, y que gobierna sobre todas sus criaturas. Párrafo 2.2. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Oremos, mis hermanos. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Dios soberano, el Todopoderoso, Señor, y que podemos estar seguros, Señor, que tú nos guardas, Señor, y que tú eres bueno y sapientísimo, Señor, y que tu voluntad es buena y perfecta, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir entendiendo, conscientes de esta verdad, Señor, de que tus propósitos son buenos, son eternos y son para tu gloria, Señor. Ayúdanos a vivir vidas que te agraden y que sean para tu gloria, Señor. Que entendamos hoy, Padre, tu pueblo, esta gran verdad, Señor, de tu soberanía. Padre, bendice a tu pueblo, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.